¿Doble? No, doble. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muy bien, doña Yesenia. Vamos a comenzar hoy día con el primer tema de urología. Bueno, antes de comenzar, jóvenes, quiero lo siguiente. Ya la tengo a la señorita Yesenia Rivero como la encargada de comunicarles a ustedes. Pero ya por experiencia, ya me ha ocurrido que a veces por algún problema que tenga la señorita Yesenia, puede que ella no pueda comunicarles a todos. Entonces quisiera tener dos nombres. Quisiera pedir a la señorita Silvia Romina. Buenas tardes, doctor. Señorita Silvia, mi teléfono es el 726-00227, o bien quisiera que me envíe su número de teléfono para que usted conjuntamente, la señorita Yesenia Rivero, se encarguen de comunicar a sus compañeros. Yo, cuando tenga el link, yo les voy a enviar a ustedes dos y ustedes se encargan de hacerles llegar a sus compañeros. Cualquier cosa, cualquier modificación, yo me voy a comunicar con ustedes dos y ustedes se encargan de avisar a todos sus compañeros. ¿Está bien? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, Muy bien. doctor. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo voy a hablar con el doctor Gandarilla para ver hasta cuándo terminamos nosotros esta rotación con ustedes. Hoy día voy a avanzar un tema, pero dependiendo la fecha de duración de esta rotación con ustedes, vamos a ver si apuramos el paso o vamos con tranquilidad. De todas formas, el día sábado tenemos clases a las 7 en punto de la mañana. ¿Alguna duda, jóvenes? Doctor, entonces las clases serán los días miércoles y sábado. No, señor, el día lunes no pasamos. Yo generalmente no falto y no dejo de pasar clases, pero consideré de que tratándose el día de Todos Santos, siempre debe tener alguna persona fallecida, el papá, la mamá, o algún hermano, vaya a saber. Entonces son reuniones familiares muy íntimas donde la familia tiene que estar unida en estos momentos que se recuerda a los muertos. Al menos yo tengo esa forma de pensar. Por eso fue que el día lunes no pasamos clase. De todas formas, jóvenes, no es que hayamos perdido el tiempo. Esa hora la vamos a recuperar. Puede ser el día sábado, en vez de que diste un tema, tal vez diste dos. Bueno, jóvenes, entonces las clases son lunes a las 4:30, miércoles a las 4:30 y el sábado a las 7 en punto de la mañana. ¿Está bien? Vamos, jóvenes, adelantemos. Vamos a hablar de la semiología del sistema genitourinario. Vamos a hablar de la semiología del riñón, de la semiología de los ureteres, semiología de la vejiga, semiología de los genitales, principalmente masculinos y también femeninos. ¿Qué técnicas de exploración conocemos? La inspección, prácticamente esto es un repaso para ustedes porque ya han avanzado en semiología. La inspección, palpación, percusión y la auscultación. En cuanto a la inspección, aporta muy pocos datos, pero puede descubrir tumoraciones en uno o ambos lados del abdomen. Se observan hipocondrios y flancos. Esta observación es muy importante, ya veremos cuando les muestre las clases de imagenología cómo la inspección es muy importante para comparar el hemiabdomen derecho y el hemiabdomen izquierdo cuando se trata principalmente de poliquistosis renal o tumoraciones que puede existir en uno de los riñones. En cuanto a la palpación,
se tiene que, al palpar el riñón, se realiza de forma bimanual, ¿no es cierto? El paciente en decúbito dorsal activo, si queremos palpar el riñón derecho, la palma de la mano derecha va debajo del reborde costal y la mano izquierda va por detrás a la fosa lumbar. Entonces, el riñón derecho es más fácilmente palpable que el lado izquierdo. Esto se debe por la presencia del hígado, el riñón derecho está un poquito más abajo. De cualquier manera, cuando existen tumores de riñón, es fácilmente palpable, es fácilmente notorio. O sea, se tiene que palpar la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y más que todo la sensibilidad, porque cuando veamos problemas de infecciones en cuadros de pielonefritis aguda, el signo de Giordano es muy positivo y muy indicativo de algún proceso infeccioso o bien obstructivo a ese nivel. Pero también cuando hay una infección, de los riñones, la palpación bimanual nos da resultados positivos por el dolor que presentan los pacientes. Normalmente los riñones no se palpan. Existen maniobras para demostrar ausencia de riñones palpables, discretos crecimientos y descensos renales. ¿Cómo se llama el descenso renal para que vayamos entrando ya en tema y la terminología? Cuando un riñón está descendido, ¿cómo se llama? ¿Alguien puede responder? Se llama tosis renal. Y la tosis renal es muy frecuente en las personas que son bastante delgadas, tanto en hombres como en mujeres, ya que el tejido que sostiene al riñón es el tejido adiposo, porque está dentro de la gerota. Entonces, ese tejido adiposo no existe en las personas tan delgaditas, tan flaquitas, que hace que el riñón descienda, ya sea tanto el derecho como el izquierdo. Eso se llama tosis renal. Dentro de las maniobras de palpación tenemos procedimiento bimanual de Guyon, el peloteo renal también que es bimanual, y método de Goelet y puntos dolorosos renureterales. Eso ahorita vamos a ir mostrándoles. Por ejemplo, el método bimanual de Guyon, vean ustedes, el riñón derecho se palpa el médico en el lado derecho del paciente. Y en el lado izquierdo, el médico tiene que ir al lado izquierdo, poner la mano derecha por debajo del reborde costal, aquí en el flanco, en el vacío, en la unión, debajo de la última costilla, por la parte posterior, y esta mano, con la palma de la mano, va por la parte anterior. Esa es la manera correcta de realizar la palpación. Aquí es correctamente, aquí está la mano, la palma de la mano por delante y la palma de la mano está por detrás. Paciente de decúbito dorsal con piernas extendidas, médico del riñón que se requiere explorar, se levanta el riñón con una mano colocada en el ángulo costo-vertebral. Durante la inspiración profunda el riñón se desplaza hacia abajo. O sea, cuando generalmente en el lado derecho no precisa mucho esto porque el riñón derecho es fácilmente palpable. Y en el lado izquierdo se palpa el polo inferior del riñón. Ahí sí, cuando estamos en el lado izquierdo, que está siempre un poquito más arriba que el lado derecho, se indica al paciente que realiza una inspiración profunda, lo cual nos facilita la palpación. Hay que valorar el tamaño, la forma y la consistencia del riñón. El signo del peloteo, fíjense, ahí no hay ningún problema, para el peloteo del riñón no hay ningún problema que el médico esté de cualquier lado. Aquí se pone esta mano, la mano izquierda es para el riñón izquierdo. Vean, la mano derecha está por delante y la mano izquierda va por detrás, por la parte posterior del riñón izquierdo. Sí, cuando buscamos nosotros el peloteo del riñón derecho, la mano derecha está por la parte anterior y la mano izquierda va por la parte posterior
y se realiza el peloteo del riñón. El método de Israel, consiste en colocar al paciente de cúbito lateral. Aquí está el paciente de cúbito lateral derecho, fíjense, la mano por la parte anterior, la mano derecha por la parte anterior y la mano izquierda por la parte posterior. Cuando queremos palpar, este es el riñón derecho, cuando queremos palpar el riñón izquierdo, entonces el médico tiene que irse al lado contrario y el paciente que ahora está mirando hacia el lado izquierdo, el paciente tiene que mirar hacia el lado derecho y nosotros nos vamos a la parte posterior del paciente. Cualquier duda, ustedes me pueden cortar y yo les voy a esclarecer, jóvenes. El método de Goelet, esto el paciente se encuentra sentado. Es una palpación bimanual, la palma de la mano, yo nunca realizo esta palpación en esta posición, siempre realizo el paciente sentada, ¿me entendió? Entonces vean ustedes la palma de la mano, los dedos de la palma por adelante y la palma de la mano izquierda por la parte posterior para buscar la palpación del riñón izquierdo. Recalcando siempre que en esta posición es mucho, pero mucho más fácil palpar el riñón derecho y de esa misma manera palpar el riñón izquierdo. Vean ustedes los puntos ureterales. Aquí está el riñón izquierdo, el riñón derecho, esta es la pelvis renal. Desde ahora yo quiero que vayan tomando en cuenta lo siguiente, jóvenes, porque ya cuando hablemos de radiología, veamos la tomografía, veamos urografías, ya ustedes tienen que ir fijándose esta imagen. Aquí está el riñón, aquí está la columna vertebral. Fíjense, el riñón con la pelvis están apuntando a la columna vertebral. Aquí está el riñón, la curvatura del riñón, aquí está la pelvis, está mirando hacia la columna vertebral. ¿Por qué quiero que tomen en cuenta esta posición del riñón? Porque cuando veamos anomalías congénitas, ahí ustedes al ver las urografías, los estudios contrastados, van a ver cómo la situación cambia en anomalías congénitas. Cuando veamos riñones en herradura, las urografías, hay la rotación. Estos riñones en la vida fetal se encuentran aquí en la fosa ilíaca. Cuando estamos en la barriga de la mamá se encuentra en la fosa ilíaca y a medida que el feto va desarrollando, este riñón gira a favor de las agujas del reloj y va hasta la fosa lumbar izquierda. El riñón gira en sentido contrario y va hasta la fosa lumbar derecha. Si realiza, si me permite la expresión, si realiza un viaje hasta la fosa lumbar, entonces pueden ocurrir anomalías congénitas. Puede ser que el riñón se quede a medio camino. Vamos a tener una anomalía de traslación. Puede que la pelvis esté mirándonos de frente o la pelvis mirando para afuera. Entonces tenemos anomalías de rotación. Y si el riñón se queda a medio camino mirándonos, tendremos anomalías de rotación y de traslación. Por eso esto ya les voy anunciando y lo voy a volver a repetir cuando veamos imágenes radiológicas. Lo que quiero repetirles nuevamente es que esta imagen se la fijen en la cabeza, donde la curvatura del riñón, la pelvis, mire a la columna vertebral. Está mirando a la columna vertebral. Acá está mirando a la columna vertebral. ¿Entienden? Ya. El punto ureteral superior se encuentra acá. Este es el punto ureteral medio y el punto ureteral inferior. Por eso es que el ureter se divide, ya cuando veamos nosotros traumatismos ureterales, vemos que se divide en tercio superior
tercio medio y tercio inferior. Cuando hablemos de los traumas y los tratamientos quirúrgicos, cómo varían cuando la lesión es en tercio inferior, cuando la lesión es tercio medio y cuando la lesión es en tercio superior. Entonces, ya saben que el ureter se divide en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Este es el punto ureteral superior. Fíjense, aquí está la cresta ilíaca, el punto ureteral medio y el punto ureteral inferior. Esto es importante cuando bajan cálculos y dependiendo la localización, si está en tercio superior, nos va a dar un tipo de sintomatología clínica. Si está en tercio medio, otro tipo de sintomatología clínica. Y cuando si está en tercio inferior, el cálculo ya por llegar a la vejiga, que se encuentra acá, nos va a dar otra sintomatología clínica. Por eso es importante cuando nosotros investiguemos, hagamos la anamnesis en un paciente con cólico renal, de acuerdo a lo que el paciente nos vaya relatando, nosotros imaginaremos si ese cálculo está en tercio superior, tercio medio o tercio inferior. Por eso es importante estos puntos, para que ya vayan conociendo. Aquí está la vejiga, esta es la glándula prostática, esta es la uretra prostática, aquí se encuentra el esfínter externo, que es estriado, y aquí el esfínter interno, que es liso. Esta es la uretra peneana. Esta es la uretra peneana. Puntos dolorosos renales. Se busca en el ángulo que forme el borde inferior de la costilla. Aquí está, esta es la parte posterior, con la columna vertebral. Aquí, si ustedes se palpan, aquí está el músculo lumbar y aquí existe un vacío. Justamente ahí es donde se encuentra el riñón. Es ahí, en este vacío, donde nosotros hacemos las punciones renales. Ustedes, cuando termine la clase, o si quieren ahorita, agarren su dedo pulgar en esta forma, ahí, y pálpense un vacío debajo su costilla y cerca del músculo lumbar, acá. Y aquí existe un vacío donde ustedes se van a palpar y van a llegar fácilmente al riñón. Se explora en la unión del borde inferior de la costilla, de la 12ª costilla, con el borde externo de la masa muscular espinal. Corresponde a la rama perforante posterior del duodécimo intercostal en el punto en que se hace superficial, acá, justo en este punto. Puntos dolorosos renoureterales. Aquí está el riñón, ya les dije, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El ureteral superior o pelviureteral se busca a la altura de la línea umbilical en su intersección con el borde externo del recto anterior. Corresponde a la unión uretero-pélvica. Aquí está. ¿Cierto? Esto es. Ureter medio. Se busca en la unión de la línea biliaca con una vertical levantada de la espina del pubis. Aquí está la espina del pubis. Entonces, se hace una línea imaginaria y aquí está. Justo acá. El ureteral inferior, este punto que corresponde a la entrada del ureter en la vejiga, acá, se explora mediante el tacto rectal o el tacto vaginal. Cuando el cálculo está queriendo entrar, a la vejiga, hay una sintomatología clásica que refiere la mujer y el hombre. Dice, doctor, me duele la raíz del pene cuando termino de orinar. Y la mujer dice, doctor, me duele la vagina cuando termino de orinar. Lógicamente, cuando vacía su contenido la vejiga, ahí ese momento es donde siente el dolor. Entonces, en el hombre se hace el tacto rectal y en la mujer el tacto vaginal.
Por eso es que existen cirugías transvaginales para el retiro de cálculos a nivel justo en el momento que el cálculo está queriendo entrar a la vejiga. Cuando el cálculo no puede entrar por algún motivo, entonces a través de la vagina se pueden hacer cirugías sin necesidad de hacer incisiones en el abdomen. Son cirugías transvaginales. Por eso que el tacto vaginal es muy importante para la detección de estos cálculos. Por supuesto, aparte de los estudios radiológicos como la radiografía simple de abdomen, una ecografía, etcétera, etcétera. Dolor renal y ureteral. Este es el dolor renal, como en cinturón. Fíjense, va hacia la región media. El dolor ureteral, va hacia abajo y cuando está en el tercio inferior, el dolor se dirige hacia los testículos. Si tenemos un cálculo en el tercio inferior del ureter, o ya sea en la unión del tercio medio con el tercio inferior, si tenemos un cálculo o un cólico renal y si está en el lado izquierdo, el hombre se va a quejar de un dolor a nivel del testículo izquierdo y la mujer se va a quejar de un dolor en los labios mayores del lado izquierdo. Lo mismo si ocurre en el lado contralateral. El dolor renal, que es un dolor visceral que casi siempre se produce por la distensión súbita de la cápsula renal, sordo constante, sensación de dolorimiento. El dolor ureteral es un cólico ureteral intenso en ángulo costovertebral irradiado al cuadrante inferior del abdomen, ocasionando parte superior del muslo y testículo o el labio mayor, tanto en la mujer como en el hombre, ¿no es cierto? Esta parte ahorita yo les voy a indicar cómo es. Percusión. La percusión digital o puño percusión a nivel de la fosa lumbar despierta o intensifica el dolor lumbar de origen capsular. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un cólico renal, a ver si tengo alguna imagen, no hay. Vamos para atrás. Aquí. ¿Por qué viene el cólico renal? ¿A qué se debe ese dolor tan intenso cuando hay cólico renal? Ustedes saben que el riñón tiene una cápsula que lo rodea. Se llama cápsula renal. Por fuera de la cápsula renal tenemos tejido adiposo que lo sostiene al riñón. Otra parte que lo sostiene, que ayuda a que el riñón no se caiga, es la arteria renal y la vena renal, que son ramas de la aorta y rama de la cava. Entonces, pero por fuera del tejido adiposo que rodea el riñón, tenemos un tejido fibroso de sostén que es grueso, que eso difícilmente con el dedo en las cirugías renales nosotros lo podemos romper, difícil. Tenemos que levantar con una pinza y con una tijerita le hacemos un corte para poder entrar ahí al riñón. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Lo que rodea al riñón por fuera del tejido adiposo. No fueron a esa clase de anatomía. Se llama hierota. Hierota. Entonces, cuando por algún motivo del riñón sale algún cálculo, quiero que entiendan lo siguiente, jóvenes. Si existe un cálculo en la pelvis o intrarrenal, el paciente no va a presentar ningún dolor, no presenta dolor en absoluto. ¿Puede haber una microhematuria? Por supuesto que sí, pero no hay dolor tipo cólico. El cólico renal es un dolor tan intenso, donde no existe posición antiálgica. ¿Entienden? Entonces, ¿y cuándo ocurre el cólico renal?
cuando la vía urinaria, o sea, el ureter, baja el cálculo y obstruye la salida de la orina. Se tapa la orina acá, esa orina que se va acumulando en el ureter, en la pelvis y dentro del riñón, hace que el riñón se distienda. ¿Por qué? Porque el riñón sigue produciendo orina, pero la orina no puede pasar. Entonces el riñón, al seguir produciendo orina, el riñón se hincha, si me permiten la expresión, crece, se distiende y comprime la cápsula renal. Al comprimir la cápsula renal, se origina un dolor intenso. ¿Por qué? Porque comprime las fibras nerviosas que vienen aquí de la columna vertebral, vienen los nervios que inervan al riñón, tanto por su curvatura mayor como por su curvatura menor, lo envuelven al riñón. Entonces, esos nervios que están pasando por acá afuera se sienten presionados, comprimidos por la cápsula renal, los aprieta, si me permiten la expresión, y ese es el dolor tan intenso del cólico que se acompaña de náuseas y vómitos. Pregunta: ¿el riñón se encuentra, es intraabdominal o es extraabdominal? Retroabdominal, doctor. Es retroperitoneal, es extraperitoneal, no está dentro de la cavidad abdominal, está por fuera. ¿Y por qué creen? Ustedes van a ver en su práctica hospitalaria, y de aquí ya tienen que ir fijándose estos conceptos, que en todo cólico renal van a preguntar, cuando vean un cólico renal, ¿usted tuvo náuseas? Además que el cólico renal es unilateral, ya sea izquierdo o ya sea derecho, y se acompaña de náuseas y vómitos. Pero ¿qué tiene que ver las náuseas y vómitos si el riñón es retroperitoneal? El riñón no está en contacto con el estómago ni con los intestinos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué creen que el paciente en el cólico renal vomita? ¿A qué creen que se debe ese vómito o esas náuseas? Doctor, ¿puede ser por la irritación del peritoneo? Ya, caliente, 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 caliente. ¿Alguien puede responder? Usted está acercándose, pero le falta un poquito más. ¿Alguien puede responder? Jóvenes, ustedes saben que en el estómago existe una inervación, una irrigación y una inervación. En el riñón existe una irrigación y existe una inervación. En todos los órganos viscerales existe una inervación y una irrigación, ¿no es cierto? Todos los nervios, ¿dónde nacen los nervios, jóvenes? ¿De dónde vienen los nervios? De la columna. De la columna vertebral. Exactamente, no tenga miedo a hablar. Escúchenme, jóvenes, no tengan vergüenza a hablar. Si se equivocan, no hay ningún problema. ¿Entienden? No hay ningún problema. Lo que pasa es que a mí me gusta cuando doy clase, por eso me gustan las clases presenciales, donde interactuamos, preguntamos, charlamos, hacemos dinámica la clase para que no sea aburrida, hacemos dibujos, les presento estudios, casos clínicos, y vamos nosotros haciendo dinámica y haciendo interesante la clase. Por este medio es medio complicado y no puedo llegar a ustedes como quisiera llegar. De todas formas, de aquí nacen los nervios. Ustedes saben que los nervios, cuanto más cerca de la columna están, son más gruesos, ¿no es cierto? Cuanto más se alejan de la columna, van adelgazándose. Entonces,
hay nervios que vienen acá al riñón, lo rodean, pero esas mismas ramas se hacen intraperitoneales y llegan al estómago, ¿entienden? Llegan al estómago, ramas. Y el dolor es como una corriente eléctrica. Tiene una intensidad, por supuesto que tiene una intensidad, ¿no es cierto? Entonces, a ver si vale la comparación. Si doña Yesenia me da la mano y yo le doy la mano a doña Janet y doña Janet le da la mano a don Fernando Montero, doña Yesenia mete el dedo al enchufe, por supuesto que a todos y todos nos vamos a electrocutar, ¿correcto? ¿Sí, sí o no? Doctor. Bien. Sí, doctor. Entonces, jóvenes, si sale un nervio y aquí se comprime y causa un dolor intenso, este nervio tiene una rama que va a ir, se va a hacer, como decía Yesenia, creo que fue Yesenia o Janet, se hace intraperitoneal y va al estómago. Una rama, una de las ramas. Entonces, así como mete su dedo al enchufe doña Janita y nos pasa corriente a todos, este dolor va a ir, se va a transmitir el dolor hacia el estómago y por supuesto que existe aquí un plexo. Hay unos plexos acá, ¿no es cierto? Plexos nerviosos, ¿sí o no? Bueno, eso queda de tarea. Entonces, es que ustedes tienen que saber esto, conocer, saber para poder entenderlo. Tarea para doña Yesenia y para todos. Me van a decir qué plexos existen por acá. Porque esos son el centro donde llega la información que luego va por vía aferente, ¿no es cierto? Va por vía aferente porque tiene que subir la información hacia nuestro disco duro. Bueno, sube la información hacia arriba, ¿no es verdad? Y lógicamente viene una respuesta. De todas formas, eso viene a través del plexo. Entonces, esas fibras nerviosas, esas laterales o colaterales de estos nervios que van al estómago, también irritan el estómago y a eso se deben las náuseas y los vómitos de los pacientes. Por eso el cólico renal es un dolor tan intenso, pero tan intenso que no hay macho ahí, no hay fisicudo, que yo hago pesas, que voy al gimnasio, que me inyecto testosterona en los brazos y soy fisicudango. No, señor, ahí no hay machango. El cólico renal le hace entender al que sienta. Y si alguien ha tenido un cólico renal, puede decirme, yo tuve cólico renal y vamos a conversar un poquito más. ¿Alguien tuvo cólico renal? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, sigamos entonces, jóvenes. A eso se debe el dolor. Vamos para adelante. La percusión. ¿Cómo se llama este signo cuando yo doy un golpe en la fosa lumbar y el paciente salta de dolor? Puede presentar, pero tiene un nombre. De Murphy. No, señor. Signo de Giordano. Giordano positivo. Signo de Giordano. Con el puño doy un golpe y ese dolor, el paciente salta de dolor cuando hay procesos obstructivos. ¿Por qué? Porque el ureter se dilata, está dilatado, la cápsula está sensible. Yo doy un golpe, el paciente salta de dolor. Pero también salta de dolor cuando hay procesos infecciosos, como en una pielonefritis, también el signo de Giordano es positivo. La auscultación es importante dentro del examen para auscultar los vasos. ¿Qué podemos encontrar a nivel de la aorta? Se encuentra, por supuesto, los aneurismas, ¿no es cierto? Cuando hay un aneurisma, nosotros debemos parar la oreja para ver si está
por encima de la arteria renal o por debajo de la arteria renal, y qué compromiso puede tener, qué compromiso secundario puede tener el riñón debido a este aneurisma. Para eso sirve la auscultación. Registro de lo explorado. En la inspección no hay tumores en flancos ni en hipocondrios. A la palpación, puntos no palpables ni peloteables, puntos pielorrenoureterales anteriores y posteriores no dolorosos. Esto debe presentar el paciente que no tiene ninguna enfermedad renal. En cuanto a los genitales femeninos, aquí está la anatomía. Este es el recto. Aquí está la vagina. Perdón, aquí está el útero. Aquí está la vejiga, perdón. Esta es la vagina. Y aquí está el cuello del útero. Esta es la vejiga. Fíjense, la vejiga en la mujer, el útero, la vagina y el recto. ¿Por qué es importante que ustedes vean detenidamente esto? Porque cuando hablemos de fístulas vesicovaginales, o sea, que se comunica la vagina con la vejiga y la orina comienza a salir por la vagina permanente, constantemente. Una fístula vesicovaginal. ¿Qué es una fístula? ¿Alguien puede definirme? Es como una comunicación, doctor. Ya, de acuerdo, pero ¿comunicación de qué? Una conexión anormal. Conexión anormal entre dos partes del cuerpo. Son producto de una lesión. A ver, entre dos partes del cuerpo, dígame. Sería, doctor, como un conducto formado por tejido fibroso que comunica dos órganos. Es una comunicación anómala entre dos vísceras huecas, o una víscera hueca con el abdomen. ¿Me entienden? Es una comunicación anómala. De ahí es que puede haber una comunicación del intestino con la vejiga. Es una fístula enterovesical. Fístula enterovesical. Eso vamos a hablar de las fístulas más adelante, por supuesto. Solamente le estoy dando un adelantito a ustedes. Fístula vesico-vaginal. Fístula uretero-vesical o uretero-vaginal. ¿Puede haber una fístula uretero-vaginal? Claro que sí. Una fístula enterovaginal también puede haber, por supuesto que sí. Entonces, yo les voy a mostrar una cirugía de una fístula vesicovaginal que yo realicé. Lo tengo en imágenes para mostrarles a ustedes. Entonces, eso lo vamos a ver. ¿Entienden? Y cuando hablemos de la fístula, vamos a hablar en detalle. Lo que quiero que ustedes tengan en mente, que aquí está la vejiga, aquí está la uretra, la cavidad uterina, el fondo de saco, esta es la vagina, y aquí está el recto y el ano. Entonces, como un adelanto, hola compadre, ya, 7:45 estoy allá, ¿listo? Ya, ok, ya, chao, chao. Van a disculpar que tenía una cirugía joven, tengo. Entonces, esta zona en la mujer, cuando hablemos de infecciones urinarias,
es una zona séptica, lleno de bichos, lleno de bacterias, jóvenes. Entonces, en ustedes que son jovencitas, miren, el cuello de la vagina está allá arriba, ¿no es cierto? La vejiga está aquí arriba. Todo esto soporta el piso pélvico. Aquí un piso pélvico que es como, si me permiten, como una membrana que hace que sostenga, que ataje para que esto no se baje, no se vaya para abajo. Pero cuando hay embarazos, esto se llena de un muchacho, esto va creciendo, creciendo y va llenando el abdomen, entonces ese muchacho presiona la vejiga y este piso pélvico que está por acá, el piso pélvico, va descendiendo, va bajando. Entonces, ahí desciende la vejiga como desciende el útero. Entonces, por eso se presenta el cistocele y la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer. Si ustedes preguntan a su mamá, que tenga más o menos unos 50 o 55 años, mamá, cuando vos tosés, estornudás o haces fuerza, se te escapa un poquito la orina, muchas de ellas le van a decir que sí. Eso es por un descenso de vejiga que ustedes cuando estaban dentro de la barriga le causaron eso a la mamá. Por la presencia del útero, por la presencia del feto dentro de la cavidad abdominal. A eso se debe. Entonces, mientras ustedes están jovencitas, aquí está el cuello de la vejiga, aquí arriba. Entonces, aquí está el cuello del útero. Todo esto está arriba. Entonces, cualquier bicho que venga como una zona séptica, cualquier bicho que quiera infectar la vejiga, no puede. ¿Por qué? Porque puede entrar entra a la vagina, inmediatamente, como es un pH bastante ácido, la bacteria muere. Si quiere llegar a la uretra, va a tener que entrar aquí a la vagina y va a morir por la hiperacidez, porque la uretra se encuentra más arriba. Entonces, esa es la defensa que ustedes tienen, y me refiero a las mujeres, y a medida que va pasando el tiempo y cuando tengan una serie de embarazos, esto baja, desciende el piso pélvico para que al descender facilita, el camino es más corto para el ascenso de las bacterias y sube una bacteria, anida en la vejiga y comienzan las infecciones urinarias. Eso es como un pequeño adelanto, jóvenes. Síntomas frecuentes. Hay que preguntar sobre la menarca, la menstruación y la menopausia. ¿Cuántos embarazos tuvo? Como les dije a ustedes, síntomas vulvovaginales y la actividad sexual. La actividad sexual puede dar como efectos secundarios una leucorrea en la mujer. Leucorrea es la secreción vaginal. Y esa leucorrea se presenta por un cambio de pH en la vagina. Y al haber leucorrea y al haber cambio del pH, fácilmente proliferan y anidan las bacterias, ocasionándonos infecciones urinarias. Los síntomas vulvovaginales se deben frecuentemente a la actividad sexual que tengan las mujeres. Aquí tenemos el monte de Venus, aquí está la uretra, aquí está el orificio de la vagina. Les decía yo que cualquier germen que quiere entrar, se ve que esto está allá arriba, está adentro. Entonces, cualquier germen no puede llegar hasta a la vagina por su hiperacidez, y la vagina protege al meato uretral por la hiperacidez. Pero cuando hay una serie de embarazos, todo esto se hace exterior, desciende, y eso facilita las infecciones urinarias. Realice la palpación bimanual. Manténgase de pie con el dedo índice del medio en la vagina. Coloque la mano puesta en el abdomen entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Use las dos manos para palpar las estructuras que componen los genitales. Esta es la palpación bimanual, la palpación genital. ¿Por qué es importante dentro del campo urológico?
Nosotros, los urólogos, hacemos una palpación bimanual cuando estamos frente a un cáncer de vejiga y nos damos cuenta al hacer la palpación bimanual, si esa vejiga es movible, prácticamente se puede hacer una cistectomía radical. Pero si la vejiga no se mueve mediante la palpación bimanual, mediante el tacto vaginal, prácticamente no es extirpable ese cáncer de vejiga. Este estudio para nosotros es muy importante para la valoración de tumores principalmente vesicales. Genitales masculinos. Tenemos, aquí están los testículos, el epidídimo, este es el deferente, que desemboca en la vesícula seminal. Aquí está el conducto eyaculador, que desemboca en el verum montanum. Este es la uretra, este es el cuello vesical, que es de fibra lisa. Esta es la uretra prostática. Aquí está el esfínter externo. Este es el esfínter interno. Este es el esfínter externo, que es estriado, o sea, es voluntario. Y esta es la uretra peneana. Aquí están los cuerpos cavernosos. Y entre los cuerpos cavernosos está el cuerpo esponjoso. Este es el glande. Aquí está el meato uretral y aquí está la fosita navicular. El conducto inguinal, jóvenes, es muy importante para nosotros. Están viendo acá, tenemos el orificio inguinal profundo y el orificio inguinal superficial. ¿Por qué es importante esto? Porque en la vida fetal, ya hablando del hombre, nuestros testículos son intraabdominales, se encuentran dentro del abdomen junto a los riñones. En la vida fetal se encuentran junto a los riñones. A medida que el feto va creciendo, hemos dicho, siendo reiterativo, el riñón hace un viaje rotando, siguiendo las agujas del reloj, hasta la fosa lumbar. Y los testículos, este testículo, digamos el testículo izquierdo, viene al orificio inguinal profundo, tiene que descender por el conducto inguinal y bajar a la bolsa escrotal. Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de las anomalías congénitas del testículo vamos a describir la criptorquidia. La criptorquidia es cuando el testículo se encuentra dentro del conducto inguinal, queda a medio camino, no desciende a la bolsa escrotal. Y la ectopia testicular. Ectopia se llama cuando el testículo está fuera de su camino natural. O sea, no está dentro del conducto inguinal. Puede encontrarse por fuera del conducto inguinal, puede ser en la cara interna del muslo, etcétera, etcétera, pero está fuera de su camino natural. Eso se llama ectopia. Requisitos del examinador y del examen. Uno debe explicar a la persona qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Realizar siempre con guantes, explicar. A nadie, principalmente de los varones, le gusta que uno no le comunique al paciente que le va a realizar un tacto rectal. Yo tengo que ser muy delicado y decirle que le voy a realizar un tacto rectal por tal o cual motivo, porque es muy importante para tener un examen certero prácticamente de lo que el paciente tiene a nivel de la glándula prostática. Si ustedes jóvenes le echan al paciente, se lubrican los dedos con una silocaína y le meten el dedo por el resto de un paciente sin avisarle, se van a ganar un problema, jóvenes. Ustedes tienen que comunicar al paciente sobre el procedimiento. Si el paciente no acepta, no quiere un tacto rectal, ustedes hacen constar en la historia clínica
que el paciente no acepte el tacto rectal, pese a la explicación prolija de la importancia de ese tacto rectal en cuanto se refiere a detectar alguna anomalía, alguna patología prostática. Vean, en cuanto a la inspección, en la inspección nosotros tenemos que ver en el pene. Estos son condilomas, son enfermedades de transmisión sexual. A la inspección vemos lesiones herpéticas. Mire, este es el herpes genital. Todo esto vamos a hablar cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual. Este es un chancro sifilítico. Fíjense, con una caverna que no duele, indolora. Si ustedes agarran un cotonete con una gotita de alcohol o con una gotita de yodo, como ustedes quieran, colocan acá en esta zona erosionada no presenta dolor. Si no duele, ojo cerrado, es una sífilis, joven. Pero si salta hasta el techo de dolor, no es sífilis. Habría que buscar otra causa. Esto es un cáncer de pene. Ya les voy a mostrar otras imágenes y les voy a mostrar cirugías de cáncer de pene. Vamos a tener una clase o 3 clases de puro imágenes. Cuando terminemos todo el programa, vamos a hacer un repaso prolijo de todo lo que se refiere a urología, mirando imágenes, vamos a repasar de todo lo que estamos hablando, jóvenes. Aquí tenemos las hipospadias, cuando hay la uretra, fíjense, está por debajo, por la parte ventral del pene. Puede ser una hipospadia peneana, glandar, peneana, en fin, hay varios lugares donde se presenta la hipospadia. Y la epispadia se presenta aquí arriba, en la parte dorsal. La uretra, el hombre orina por acá. Aquí en la hipospadia orina para abajo. Por eso se llama epispadia y se llama hipospadia. Esto vamos a hablar también, vamos a extender el porqué de las epispadias, el porqué de las hipospadias, cuando toque hablar de anomalías congénitas. El prepucio es importante. ¿Por qué? Porque normalmente el prepucio tiene que ir por detrás del surco balano prepucial. Este es el surco balano prepucial, este es el prepucio. El prepucio tiene que ir para atrás, aquí está el surco balano prepucial, y es muy importante en el hombre la presencia. Si hay una fimosis, este prepucio va a estar cubriendo el glande, no va a poder retraerse para atrás. Eso se llama fimosis. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos los hombres, todos, absolutamente todos, producimos esmegma. Esa secreción de mal olor. A ver si alguien no se baña un día y al otro día se toca aquí el surco balano prepucial, tiene un olor penetrante, horrible. En otras palabras, hediondo. Entonces, eso vulgarmente lo llaman quesillo. Esa terminología lo utilizan ustedes los universitarios. Entonces, para ustedes va a ser esmegma. Entonces, ese esmegma que se junta acá, jóvenes, es la causa número 1 de cáncer de pene en el hombre. Por eso es que es muy importante para nosotros resolver, si hay una fimosis, resolver cuanto antes. ¿Para qué? Para evitar un cáncer de pene en el paciente. La parafimosis es cuando el prepucio retrae para atrás y ya no puede volver para adelante por un anillo fimótico que se presenta a este nivel. Se llama parafimosis. Aquí está, verificar cicatrices, nódulos. Bueno, ustedes ya tienen que ir leyendo. Es importante también, miren, aquí una secreción purulenta por el meato. Esto es muy importante para el estudio y la descripción, y más que todo, ustedes tienen que ver que el paciente, cuando ustedes vean esta secreción, no siempre se presenta por una gonorrea. Hay otras patologías que iremos viendo más adelante cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual.
Disculpe, doctor, disculpe que le corte. Una preguntita. Usted dice que la fimosis cuanto antes hay que editarla, ¿no? Desaparecer. Pero, por ejemplo, hay niños, digamos, de 2 años que no retrae aún el prepucio, entonces, ¿es considerable realizarle una cirugía o aún hay que esperar? No. A ver. Entiéndanme. Un niño de 2 años, difícil, imposible que presente cáncer de pene. Es niño. El cáncer de pene se presenta, ya van a ver más adelante las imágenes que les voy a mostrar, se presenta en gente mayor, adulta, por falta de aseo o por fimosis. En los niños, generalmente, si con ejercicios que ustedes realicen haciendo que el prepucio baje para abajo, eso en el momento del baño se resuelve sin necesidad de cirugía. A no ser que sea una fimosis puntiforme donde el prepucio imposible no pueda retraer para atrás y el niño al orinar forme como un globito aquí por delante, eso sí es necesario una cirugía urgente. ¿Por qué? Porque si es puntiforme, va a ocasionar una dilatación, un residuo postmiccional e inclusive puede ocasionar una hidronefrosis en esa criatura. Pero si el surco, el prepucio, está a nivel glandar y el niño no tiene dificultad para micción, solo que no retrae para atrás, con ejercicios que uno les orienta a la mamá, prácticamente yo no opero niños porque le indico a la mamá que haga ejercicio y a los 2 meses prácticamente estos cuadros están resueltos sin necesidad de cirugía, a no ser que sea puntiforme. Eso es otra cosa. Y hablando de viejos, ya una fimosis en un hombre, que el prepucio no baje para abajo en una persona mayor, ese sí tiene que ir directo a cirugía. ¿Por qué? Porque le va a dificultar sus relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y además el peligro del cáncer que puede ocasionar. ¿Con eso está respondida, señorita? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ya. Miren acá, esta es la palpación, así se palpa cuando hay varicocele, se palpa el deferente, se palpa el testículo, ¿entienden? Y así se palpa también, bueno, para palpar una hernia, entonces ustedes agarran con las 2 manos el conducto, el cordón. Si el cordón es delgado, prácticamente no hay hernia, ¿no es cierto? Aunque pueda haber una punta de hernia, introduciendo el dedo por acá hasta el orificio inguinal superficial que se encuentra más o menos a este nivel, ustedes le indican que realice una maniobra de Valsalva y si brota alguna, si me permite la expresión, protruye algo por el orificio inguinal superficial, eso es una hernia o una punta de hernia. La enfermedad de Peyronie es una fibrosis. Normalmente los hombres, aquí están los cuerpos cavernosos, aquí el uno y aquí el otro, aquí en medio está el cuerpo esponjoso. Entonces, cuando hay erección en el hombre, esto viene para acá y crece, se estira, ¿no es cierto? Pero si hay una fibrosis, este es el cuerpo cavernoso, que es un tejido duro y es un tejido elástico, que se llena de sangre el cuerpo cavernoso, de sangre arterial, y hace que haya erección del pene. Pero si aquí o acá, miren, aquí hay una placa fibrosa, entonces esta placa fibrosa impide la distensión, llega a abolir, quita la elasticidad de la pared del cuerpo cavernoso y por acá el pene se erecta, crece, pero como está fibroso el pene se inclina hacia un lado, se inclina hacia el otro lado, se inclina para arriba o se inclina para abajo. Eso se llama enfermedad de Peyronie. Peyronie. Palpación de la uretra esponjosa. Levante el pene aproximándolo a la pared abdominal para alcanzar directamente la porción esponjosa de la uretra.
o pálpebra a través de la bolsa o perineo anterior para descartar la presencia de zonas de inflamación duras o blandas. Esto es cuando hay presencia de cálculos, cuando hay placas de Peyronie o cuando vemos nosotros traumas a nivel de la uretra. El escroto. Hay que levantar la piel del escroto, inspeccionar la cara posterior, donde vemos exantemas, quistes, epidermoides o cáncer de piel. Hola, Gita. El contorno escrotal, analizar cualquier tumefacción, bulto o alguna vena. En la vena, fíjense, cuando hay varicocele, uno pide al paciente que realice una maniobra de Valsalva y generalmente en el lado izquierdo brotan como, si me permiten la expresión, como unos gusanos a nivel del escroto. Eso se llama varicocele. Generalmente es en el lado izquierdo, difícil, pero no imposible en el lado derecho. Los hidroceles. Aquí está el testículo, aquí está el hidrocele, el testículo, y aquí está la piel del escroto. Entonces, los hidroceles generalmente son de origen congénito en los niños, que son comunicantes y que a veces cuando recién nacen desaparecen espontáneamente. Pero si no desaparecen, o bien cuando son adultos, generalmente son secundarios a traumas escrotales, por un pelotazo, un golpe con la bicicleta y los juegos torpes y tontos que realizamos nosotros los hombres cuando nos golpeamos con la mano los testículos, ¿no es cierto? Eso puede dar como secundariamente un hidrocele, que es generalmente de origen traumático. Aquí tenemos un edema escrotal, puede ser por la picadura de un insecto, puede ser porque la mano del niño agarró alguna sustancia irritante y se presenta este edema en el escroto. Palpación. Cuando palpamos hay que identificar el testículo, el epidídimo y el cordón espermático. Es muy importante esto. En los testículos nosotros podemos encontrar tumores de testículo. Es importante el tamaño y la consistencia de los testículos. Es importante palpar el epidídimo, el tamaño del epidídimo, y si en las epididimitis agudas prácticamente la palpación es importante para detectar dicha patología. Y también es importante en la epididimitis crónica porque vemos nosotros que lo crónico ya no vuelve a lo normal y generalmente terminan en cirugías. También es importante para al palpar el epidídimo, localizar la cara posterior y posterior-superior para que cuando nosotros palpemos el epidídimo, sigamos con el epidídimo hasta el conducto deferente y palpar el conducto deferente. En la palpación hay que registrar el tamaño, la consistencia, lo que les decía, ¿no es cierto? Identificar un cáncer de testículo. El cordón espermático es muy importante y el conducto deferente. El conducto deferente mide más o menos entre 2 a 3 milímetros. Se debe buscar nódulos o tumefacciones porque es importante en casos de tuberculosis. Vamos a ver en la tuberculosis, el epidídimo se encuentra a rosario, el cordón espermático se presenta como un rosario. En la técnica de Chevasí, palpar el epidídimo fijando el testículo con la mano izquierda que lo tira hacia abajo y con la mano derecha. La palpación del epidídimo, miren mis manos. Están viendo mis manos, ¿no es cierto? Se agarra el testículo entre estos 2 dedos, o entre estos 4 dedos, si quiere, el índice y el medio. Se lo agarra al testículo y con los 2 pulgares se palpa los testículos. Es la mejor manera de palpar los testículos, jóvenes. El epidídimo, lo mismo.
puede palparse una tuberculosis. Es importante, ya hablé de la epididimitis aguda y de la epididimitis crónica. La epididimitis tuberculosa, jóvenes, esto quiero que lo tomen muy en cuenta lo que les voy a decir. En su vida profesional, ustedes van a ver que puede aparecer un paciente con una serie de úlceras en el escroto que supuran un líquido medio amarillento y ceroso, cero amarillento. Cuando ustedes, normalmente los varones, pálpense, normalmente cuando ustedes estén en el baño, pálpense, su testículo está libre, completamente libre. Vean, el testículo está libre dentro de la bolsa escrotal, baila, si me permiten la expresión, baila dentro del testículo. Pero cuando el epidídimo está fijo, se fija a la pared escrotal, y no se mueve, y ustedes van a ver que por acá aparece una serie de orificios secretando un líquido seropurulento. Ojos cerrados, a ojos cerrados, es una tuberculosis epididimaria, tuberculosis de epidídimo. Entonces, y si ustedes preguntan con un poquito de detenimiento al paciente, ¿qué tratamiento le han hecho? Doctor, hace 3 meses, 4 meses que me vienen tratando con antibióticos y nada, y nada, y nada. Lo patognomónico, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, vuelvo a repetirle, es que el epidídimo está fijo o el testículo está fijo a la pared del escroto. No baila normalmente como bailan sus testículos. Ustedes pálpense, jóvenes. Esto está fijo. Entonces, en ese momento ustedes comprimen el testículo, comprimen la piel escrotal y con un frasquito de vidrio de esos de penicilina recogen esa secreción seropurulenta y mandan a la Cruz Roja para pedir pesquisa de BK. Con seguridad en un 99,999% que ustedes van a encontrar el bacilo de la tuberculosis. Sigamos. En cuanto a la próstata, jóvenes, se realiza, normalmente tiene un tamaño de 2 a 3 centímetros y pesa normalmente 20 gramos. Entonces, cuando crece la próstata, el tacto rectal, tienen que hacerlo con silocaína o una vaselina, donde ustedes van a palpar esto. Ojalá que cuando ustedes estemos realizando la práctica hospitalaria y en el servicio de urología en el Hospital San Juan de Dios, puedan, no todos por supuesto, pero voy a intentar hacerlo palpar a unos cuantos, pero ustedes sepan que si se tocan la nariz, esto es adenoma. La nariz es adenoma o la región tenar. Esto es un adenoma liso, así se palpa la próstata. Si se palpa el nudo, ese nódulo que están sintiendo, así se siente cuando se trata de un cáncer de próstata. Bueno, jóvenes, con eso prácticamente hemos terminado este primer tema. El día sábado, dependiendo qué es lo que yo hablo con Gandarillas, vamos a avanzar 2 o un tema. De todas formas, quiero que se anoten, jóvenes. El libro que ustedes deben tener es el libro de urología de Smith. Vayan ustedes ahí al hospital de niños y esos libritos que venden ahí en la calle, todos tienen el libro de urología de Smith. Ese es el libro oficial que ustedes tienen que consultar y leer. El libro de urología de Smith. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, ¿qué edición del libro? No hay ningún problema, jóvenes, con que ustedes lo agarren. Tampoco no se van a agarrar pues, el libro de urología del año 80, ¿no es cierto? Eso creo que ya hay 12ª edición.
Hay la 12ª edición. Entonces vayan ustedes y la más actualizada se lo compran. No es caro, jóvenes, pero es bueno que ustedes lean Urología de Smith. Para que se acuerden de este viejo, jóvenes, lean fisiopatología, lean fisiopatología. Ahí está la esencia de la medicina. Ahí está el porqué. En medicina nada es por si acaso. En medicina no existe el 2 más 2 es 4, pero todo tiene su porqué. No hay nada que no tenga explicación. Y si ustedes conocen, dominan la fisiopatología, van a ser grandes médicos jóvenes. Entonces, quedamos en que la señorita Yesenia y creo que la señorita Janet, que me tiene que pasar su número y con un mensaje me lo pasa para que yo la tenga